Hola mis amigos y mis amigas, como les prometí hoy traigo un nuevo test. El estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo y necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Esta vez probaremos sus conocimientos de historia con este test de 33 preguntas para las cuales tendrán 5 segundos para responder. No olvides dejarme en los comentarios si pudieron acertar todas las respuestas. Y si les gusta el video, suscríbanse al canal y regálenme un me gusta. Sin más retrasos, comenzamos. Pregunta número 1. ¿Quién fue el primer emperador romano? El primer emperador fue Augusto y lo fue hasta su muerte en agosto del año 14, sucedido por su hijo adoptivo Tiberio. Pregunta número 2. ¿En qué año termina la Segunda Guerra Mundial? Oficialmente, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año de 1945 con la rendición incondicional del Imperio de Japón. Pregunta número 3. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? Colón llega a América en el año de 1492 y desembarcó por primera vez en lo que hoy se conoce como el archipiélago de las Bahamas. Pregunta número 4. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de América? El señor George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos desde abril de 1789 hasta marzo de 1797. Pregunta número 5. ¿Qué imperio conquistó finalmente el Antiguo Egipto? Fue el Imperio Romano quien terminó con la dinastía de los faraones de la mano del emperador Augusto en el año 30 a.C. Pregunta número 6. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? El muro cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre del año de 1989. Pregunta número 7. ¿En qué país nació Adolf Hitler? Nació el 20 de abril de 1889 en Austria. Pregunta número 8. En el Antiguo Egipto, ¿quién fue el esposo de Nefertiti? El faraón Akenatón, famoso en la historia por llevar a Egipto a una era de monoteísmo con un único dios, Atón, el dios Sol. Pregunta número 9. ¿Con qué nombre se conoció el escándalo que obligó al presidente Richard Nixon a renunciar a la presidencia? El escándalo de Watergate obligó al presidente Richard Nixon a renunciar a la presidencia en agosto de 1974. Pregunta número 10. ¿En qué año ocurrieron los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York? Estos ocurrieron el 11 de septiembre del año 2001. Pregunta número 11. ¿En qué país nació el famoso físico Albert Einstein? Nació en lo que entonces se conocía como el Imperio Alemán, actual Alemania, en el año de 1879. Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba la máquina que utilizaba el ejército alemán para encriptar sus mensajes en la Segunda Guerra Mundial? La máquina de cifrado Enigma, capaz de llegar hasta más de 100.000 millones de combinaciones posibles, era el arma secreta del ejército nazi. Pregunta número 13. ¿Cómo se llamó la civilización que habitó originalmente la isla de Pascua? Se llamaron los Rapa Nui y se les atribuye la construcción de los Moais en la isla de Pascua. Pregunta número 14. ¿Cuál era el nombre de nacimiento del famoso boxeador Muhammad Ali? Su nombre de pila era Cassius Marcellus Clay. Pregunta número 15. ¿Qué artista es conocido como el rey del pop?
Con toda su vida polémica, no hay duda que Michael Jackson es el rey indiscutible del pop. Pregunta número 16. ¿Qué emperador romano nombró senador a su caballo? El emperador Calígula nombró senador a su caballo favorito llamado Incitato, quien vivió del año 12 al año 41 después de Cristo. Pregunta número 17. ¿Quién era el máximo líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? El soviético Joseph Stalin. El dictador firmó pactos con ambos bandos durante la Segunda Guerra. Pregunta número 18. ¿Qué personaje histórico de América del Sur se le conoce como el Libertador? Simón Bolívar, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Pregunta número 19. ¿Qué emperador romano convirtió el cristianismo como la religión del Imperio Romano y puso fin a las persecuciones de los cristianos? El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el mandato del emperador Constantino, lo que puso fin a la persecución de los cristianos en el imperio. Pregunta número 20. ¿En qué guerra peleó Juana de Arco? Juana de Arco peleó en la Guerra de los 100 Años, conflicto armado entre los reinos de Francia e Inglaterra que duró 116 años oficialmente. Pregunta número 21. ¿En qué isla murió Napoleón Bonaparte? En la isla de Santa Elena, donde vivió desde su exilio en 1815 hasta su muerte en 1821. Pregunta número 22. ¿Cuál es el nombre del río alrededor del cual se construyó el antiguo Egipto? El río Nilo fue la columna vertebral para el imperio que duró más de 3.500 años. Pregunta número 23. ¿Qué nacionalidad tenía Dante Alighieri, el famoso escritor del libro La Divina Comedia? Era italiano y nació en Florencia en el año de 1265. Pregunta número 24. ¿En qué año ganó Gabriel García Márquez el premio Nobel? García Márquez recibió el Nobel de Literatura en el año de 1982. Pregunta número 25. ¿Qué científico es considerado el padre de la bomba atómica? El señor Robert Oppenheimer es considerado el padre de la bomba atómica. Pregunta número 26. ¿Con qué nombre se conoce la pirámide más grande ubicada en el sitio arqueológico de Teotihuacán? Se conoce como la Pirámide del Sol, cuya construcción comenzó alrededor del año 1 al año 150 de nuestra era. Pregunta número 27. ¿Cómo se llamó el primer líder de la Norcorea comunista, abuelo del actual líder Kim Jong-un? El señor Kim Il-sung llegó al poder como secretario general del Partido del Trabajo en Corea del Norte. Pregunta número 28. ¿Cómo se llamó el faraón que ordenó la construcción de la más grande de las pirámides en Egipto? El faraón Keops ordenó la construcción alrededor del año 2570 a.C. Pregunta número 29. ¿En qué playa ocurrió el más grande desembarco de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial? Fue en la playa de Normandía, el 6 de junio de 1944. Pregunta número 30. ¿De qué país fue presidente el señor Charles de Gaulle? Fue presidente de la República Francesa desde 1959 hasta 1969. Pregunta número 31. ¿Cómo se llamaron las tres grandes eras en las que vivieron los dinosaurios? Las tres grandes eras fueron el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo.
Pregunta número 32. A las batallas lideradas por la Iglesia Católica en la Edad Media para volver la Tierra Santa a la cristiandad se les conoció como. Fueron conocidas como las Cruzadas y se llevaron a cabo 8 en total entre los años de 1095 y 1291. Pregunta número 33. ¿Cómo se llamó el padre de la actual reina Isabel II? Se le conoció como el rey Jorge VI, que ascendió al trono el 12 de mayo de 1937. Bueno amigos y amigas, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Recuerden antes de irse que si les gustó pueden suscribirse al canal porque vienen muchos nuevos videos como este. Y no olviden regalarme. Si quieren una segunda parte de este video déjenmelo saber en los comentarios y así también cualquier idea que se les ocurra. Gracias nuevamente, hasta pronto.